conoce cómo alcanzar liberación. Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu presencia en nuestras vidas, en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, tú nos das la victoria, tú nos llevas cada día a cosas mayores y hoy te glorificamos, te bendecimos, te honramos en la hermosura de tu santidad y te queremos pedir, Espíritu Santo, que en esta mañana hables a nuestro corazón y traigas ministración de tu poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. El segundo libro de la Biblia se llama el libro de Éxodo. Y ese término Éxodo significa salir o salida. Y precisamente habla de cuando el pueblo israelita sale, pero no sale de cualquier lugar, sino que sale de un lugar de cautividad. Israel, por más de 400 años, desde que entró por medio de José, comenzó a crecer. Entraron 70 personas. Ya cuando Moisés llega, ya son, dice la Biblia, que 650,000 hombres. Se estima de que podrían ser unos 2 millones de habitantes. Pero ellos entraron a la cautividad. Ellos en Egipto no vivían en libertad. No eran personas de progreso, no eran personas gozosas, no eran personas de avance, no eran personas prósperas, sino que estaban cautivos. Eran los que estaban en el más bajo nivel de la sociedad de Egipto. Eran los esclavos. Y un esclavo sencillamente hace la voluntad de su amo. Ellos eran quienes cogían y sacaban las piedras, fabricaban los ladrillos para las grandes construcciones en Egipto. Y dice la palabra de que por medio de Moisés, un libertador, Dios trajo de una manera sobrenatural libertad a la nación. Y esta palabra Éxodo me llamaba la atención porque es la palabra que Dios necesita que usted y yo vivamos en nuestra vida. Un éxodo de la cautividad del mundo y del gobierno de Satanás. Es indudable de que el diablo es real, existe, así como Dios es real, existe el diablo. Y el diablo, dice la palabra, siempre lo describe como un adversario, pero un adversario que tiene autoridad, porque es el príncipe de este mundo, dice la palabra. Por supuesto, él no es igual a Dios, nunca, sería un error atribuirle al diablo los atributos de Dios. Satanás es un ser creado, pero que tiene un gobierno, demonios, principados, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, y vemos cómo hay un mundo, una sociedad bajo su gobierno, bajo el gobierno del maligno. Y así, de igual forma que como el faraón tenía subyugado al pueblo israelita allá en Egipto, que simboliza el mundo, hemos nosotros también, de alguna manera, permitido de que Satanás allá en el mundo haya influenciado nuestras vidas. Cuando nosotros nacemos bajo una naturaleza caída. No sé hace cuánto usted conoció a Jesucristo, le recibió en su corazón, pero Satanás es especialista en cautivar la vida de las personas. Y hay diferentes maneras en que el diablo quiere atar y oprimir. Y el término atar es como si yo cogiera a una persona y la atara a un cepo o a una silla inmóvil o a un lugar que es fuerte y lo ato allí. Una persona atada es como una persona encadenada o esposada que no puede caminar, que no puede levantarse, que no puede correr, no puede desarrollarse. Es como una persona que está en prisión allá en Villanueva, está tras las rejas. Esa persona está impedida de poder salir, trabajar, desarrollarse, estudiar, tener una familia, disfrutar a sus hijos, porque está en cautividad. Y allí es donde vemos el diablo cómo opera. Y le quiero decir diferentes formas en que el diablo ata la vida de una persona. En primer lugar, por medio de los vicios. Los vicios
son adicciones destructivas, adicciones que atan a una persona y la llevan a practicar un pecado sin poderlo dejar. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34, dice la Biblia: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo. Entonces esa persona ya pasa a ser como un títere del diablo. Es esclavo. ¿Cuánta gente hoy no está atada a un vicio como la droga? ¿Cuánta gente hoy no está atada a un vicio como el alcoholismo? ¿Cuánta gente hoy no está atada a un vicio como el juego, o como el cigarrillo, o como la pornografía, o como la mentira o el engaño? Están atados, es algo que no pueden dejar, está ligado a ellos. Y Satanás, por medio de estos hábitos destructivos, logra robar la felicidad, robar el dinero, robar el desarrollo de la persona. Es triste ver una persona adicta. Una persona adicta, por supuesto, no es feliz. Eso merma sus fuerzas, su capacidad de desarrollo, de poder caminar en libertad. Los vicios destruyen la economía, los vicios destruyen la familia, los vicios destruyen la salud. Esa es una manera en que el diablo quiere dañar y oprimir. La segunda manera es el temor. Y es tremendo porque el temor viene a ser como la consecuencia también del pecado. Note que la Biblia, hablando de Adán y Eva, cuando ellos pecan en el huerto del Edén, ahí es donde se menciona por primera vez la palabra miedo. Dice en el libro de Génesis capítulo 3, verso 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque el pecado trae temor. Entonces, por supuesto, como dice Pablo, todos hemos pecado. Y al pecar, hemos abierto una puerta para que vengan espíritus inmundos, para que vengan a oprimir la persona y la llenen de temor. ¿Cuánta gente no vive en zozobra? ¿Cuánta gente no vive en tormento? No pueden ni dormir, andan con espíritu de sospecha. ¿Cuánta gente no anda paralizada? Porque el temor paraliza, el temor acobarda. ¿Cuánta gente no puede disfrutar una familia porque le da temor casarse? ¿Cuánta gente no ha prosperado porque le da temor tener su propio negocio, su propia empresa? ¿Cuánta gente no ha podido disfrutar de la vida porque le da temor hacer cosas? Viven en una jaula, en unas rejas que se llaman temor, y eso lo produce el diablo para atar a una persona. La tercera forma es el pasado. Y por supuesto el pasado es algo que usa el diablo, que se convierte como en una sombra que nos persigue. Y el diablo es especialista en tomar nota de nuestro ayer para luego acusarnos, para luego señalarnos y recordarnos el pasado, el ayer, el fracaso, la ruina, allá el error que cometimos, porque Satanás tiene un dedo largote, él es acusador. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 12, versículo 10, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Y es tremendo cómo aún hay personas asistiendo a una iglesia, pero están atados a un pasado. No lo han podido superar. Es una herida abierta que no ha sanado. ¿Y sabe cómo me doy cuenta yo de que hay personas que no han superado el ayer? Cuando se lo recordamos y le duele. Porque una herida que aún no ha cicatrizado está abierta, y tóquela y va a doler. Pero cuando yo he superado el ayer, puedo tocar la herida, pero ya cicatrizó. Hay una marca, pero se superó el trauma, se superó la herida.
entonces ya no está atado. Es tremendo porque puedo estar atado a una situación en particular que pasó hace 25 años y todavía está como un trauma, como un morado que me causó un golpe y todavía está vivo. La cuarta forma en que el diablo quiere oprimir, quiere atar, es por medio de enfermedades mentales y físicas. Sí, Satanás, sus demonios, aún por medio de diferentes circunstancias, trata y busca de oprimir a una persona. Un día una mujer se le acerca a Jesús y esa mujer era encorvada, así. Y se le acerca, yo no sé si usted ha visto a alguien encorvado, yo creo que eso es terrible. Imagínese una persona que no puede enderezarse, imagínese todo el día andando así. Y se le acerca donde Jesús, y cuando Jesús la ve, dice que no oró por sanidad, sino que echó fuera al demonio. Y dice que el demonio salió, y cuando el demonio salió, ¡pum!, se enderezó la señora. Ahora, esto no significa que todas las enfermedades sean posesiones demoníacas, pero sí significa de que hay muchas enfermedades a causa de opresiones satánicas. Mire cuánta gente hoy no está enferma mentalmente. Los manicomios, allá el psiquiátrico está lleno de gente. Y hay gente que hoy en día sufre de demencia, que sufren de situaciones de angustia, de estrés, esquizofrenia, locura. Un día llevaron a Jesús a un muchacho que estaba loco. Se tiraba al fuego, se golpeaba a sí mismo, pero no era una enfermedad natural, era una posesión demoníaca. Ahora, no todas las personas que tengan enfermedades mentales significa que tengan una posesión demoníaca, aclaro eso, pero sí muchas personas están en esa condición porque Satanás los ha oprimido y los ha dañado. Y una persona con todo su potencial, su capacidad, sus talentos ahora está en un psiquiátrico. O aquella persona que tiene conocimiento, títulos o quizás muchos proyectos en su vida, ahora está postrado a una cama porque tiene una enfermedad física. Satanás, dice la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Conozca al diablo, se lo presento. Él no es su amigo, él no es su aliado, él no es su compinche de rumba, no, él te odia. Satanás odia a la raza humana porque Satanás odia lo que Dios más ama. Lo que Dios más ama es a usted y a mí. Y la quinta manera en que el diablo oprime es con la baja autoestima. Es tremendo cómo el diablo logra dañar el valor, la dignidad y reducir el potencial de una persona a su más mínima expresión a causa de pensamientos, de palabras sembradas. Entonces el diablo usa circunstancias como la pobreza, que quizás algunos salieron, esas circunstancias de miseria. O quizás la experiencia traumática de ver a unos padres divorciándose, el abandono de un papá, el maltrato de alguien, la violación, la traición o palabras como tú no sirves para nada, tú no eres capaz, usted no va a hacer nada en la vida, maldigo el día en que naciste, no te quería tener. Bueno, tantas palabras, la misma boca del diablo hablándote, pero cada palabra era un dardo que penetraba hasta lo más profundo del ser, determinando ahora un patrón de pensamiento y conducta. Y ahora hay gente que es adulta, pero su interior está deteriorado, su autoestima por el piso. Y quizás Dios llega con sueños, con proyectos, pero no, tienen una mente donde no caben los sueños de Dios porque dicen, eso no es para mí, yo no me lo merezco. Eso no es para mí, Dios no ha diseñado eso para mí. La Biblia
en el libro de Juan capítulo 8, versículo 44, hablando del diablo, que es un mentiroso y un engañador, dice, hablando Jesús, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el diablo engaña haciéndole creer a alguien que no sirve para nada, cuando sirve para mucho. Entonces el diablo usa las maldiciones generacionales para atar y oprimir. El diablo usa la iniquidad, aprovechándose de nuestra concupiscencia caída, que es nuestra naturaleza humana, que es propensa y atraída hacia lo malo. Entonces nos lleva a la tentación y al pecado, y ahora estamos esclavizados. Y en medio de un mundo gobernado por el diablo, el ser humano nace en déficit. En una familia, la mayoría de personas, la mayoría han salido de hogares disfuncionales. Y un hogar disfuncional crea seres humanos disfuncionales, con carencias, faltantes, vacíos. Y entonces el diablo usa todas estas circunstancias para que el ser humano, al desarrollarse y crecer, no tenga el potencial que habla el Génesis, en el cual dice la palabra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Imagínate eso. Pero ahora, a causa del pecado, el pecado ha abierto una puerta al diablo. Y por cuanto uno pecó, todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero qué bonito es entender que en medio de esta realidad, Cristo ha venido a darnos una vida, y una vida en abundancia. Dele fuerte ese aplauso a Jesucristo. Cuando Israel está subyugado, oprimido en Egipto, eran unos sirvientes, unos esclavos del faraón y los egipcios. Dice la palabra que apareció un hombre que Dios usó llamado Moisés. Y Moisés se para delante del faraón a enfrentarlo. Y el faraón y sus magos tenían un poder limitado, pero Moisés, con la presencia de Dios, tenía un poder ilimitado. Y las 10 plagas que vinieron y lo que Dios manifestó en Egipto fue una manifestación de un Dios que es grande, temible, admirable, sobrenatural, poderoso. Un Dios que está sentado en un trono, que no hay nadie como Él. Y Él coge y subyuga al faraón y hace que se rinda el faraón y que se vea obligado. Porque déjeme decirle que el faraón no dejó ir al pueblo por las buenas. El diablo, si hay algo que a él le duele, es que le robemos las almas, o que no se las robemos, se las quitemos, porque él es el ladrón. Pero así como Dios humilló al faraón, Jesucristo vino a triunfar sobre Satanás, a exhibirlo públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Aleluya. Ahora, ¿cómo entonces podemos ser libres? No sé en qué área Dios necesite y quiera libertarte. Porque a pesar de que hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón, recuerde que la transformación del ser es algo progresivo. La santidad no es un estado, es un proceso donde Dios nos perfecciona, donde Dios nos liberta, donde Dios rompe cadenas y Dios comienza a trabajar con la vida del ser humano y comienza a arreglar área por área del ser. Pero allí es donde cada uno de nosotros debemos de entender que a santidad nos llamó el Señor. Y santidad significa de que ahora le pertenezco a Él. Yo no puedo compartir mi vida con el diablo y con Dios.
con el pecado y con la santidad. Ahora le pertenezco a Dios. Y aunque no sea perfecto, estoy ya en el taller del Maestro. Estoy en sus manos para que Él trabaje en mí, en mi carácter, en mi mente, en mis emociones, en mi ser, en mi cuerpo. Entonces, ¿de qué manera Dios trabaja? En primer lugar, ¿cómo alcanzo liberación? Lo primero es confronte su pecado. Confronte su pecado. Yo no puedo estar de amiguis con el vicio, con el juego, con la mentira, con la fornicación, con el adulterio, con el homosexualismo. Ese no puede ser mi aliado, mi amiguito. Dios nunca te va a liberar de algo que tú no quieras que salga de tu vida. Por lo tanto, el principio de la liberación es identificar el área en que yo necesito ser libre. La Biblia, en el libro de Proverbios 28:13, dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso significa que el principio de la liberación es detectar, identificar, admitir y confesar. Si tú quieres ser libre de algo, primero tienes que decir: eso no tiene que ser parte de mí. Voy a declararle la guerra a la pornografía. Voy a declararle la guerra al alcohol. Voy a odiar lo que Dios odia. Voy a aborrecer lo que Dios aborrece. Sabemos de que hay procesos que no son ligeros o inmediatos, pero vamos a identificarlo. Si yo tengo una baja autoestima, tengo que reconocerlo. Si en mi vida hay temor, tengo que reconocerlo. Si en mi vida hay una adicción, un vicio, tengo que reconocerlo. Si en mi vida hay áreas en las que el diablo me quiere cautivar, entonces voy a reconocerlo. Voy a decir: reconozco aquella área que no hace parte de mí. Reconozco, identifico esa enfermedad, esta situación, no la acepto. No la acepto. Yo no acepto ser un homosexual. Yo no acepto ser un drogadicto. Yo no acepto ser un mentiroso. Yo no acepto ser una persona adicta a un vicio que no me está haciendo bien, que no está aportando a mi vida, que no trae felicidad, que lo que está haciendo es paralizarme, esclavizarme, detenerme, frustrarme, crear temor. ¿Cuántas cosas no nos ha robado el pecado en la vida? Y tú no puedes estar aliado con el pecado. Entonces Dios abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que ahora tengamos la capacidad de discernir. Entonces como que el velo cae, cae, y ahora ¡pum! Uy, ¿yo qué estaba haciendo? Porque antes pecábamos y no nos parecía malo. Antes fornicábamos y no estaba malo. Antes practicábamos esas cosas, o quizás yo lleno de temor: no, yo soy así. No, hermano, ¿qué cuento? El diablo te volvió así. El diablo ha dañado la autoestima de muchas personas, los ha esclavizado a una adicción, a un temor, a un pensamiento incorrecto. Entonces la Biblia dice: el que encubre sus pecados, en otras palabras, el que esconde, el que admite, el que justifica su pecado, nunca será libre. Pero cuando yo lo detecto, entonces yo ahora lo expongo delante de Dios y le digo: Señor, perdóname porque he pecado. Me arrepiento de una manera genuina, reconociendo que esta práctica, esta manera de pensar no es correcta. Y ahora me presento delante de ti y me aparto. Vamos a crear distancia. Ya no somos aliados.
Vamos a hacernos la guerra los dos. Y dice la Biblia que el que descubre, el que expone, el que confiesa su pecado, alcanzará la misericordia de Dios. Amén. La segunda forma de ser libre es mirando a Jesús, nuestro libertador. Cuando yo creo distancia, detecto, le declaro la guerra al pecado, ahora pongo a Jesús en la mitad, entre el pecado y mi persona. Así como Moisés fue el instrumento que Dios usó para libertar a la nación, Jesucristo, dice la Biblia, que vino a deshacer lo que se había perdido. El libro de Lucas capítulo 19 versículo 10 dice la palabra: porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A libertad nos llamó el Señor. Wow, esa es la buena nueva del Evangelio, que sin importar lo que haya pasado en el ayer, sin importar las adicciones, sin importar la condenación del diablo, sin importar tu pasado, sin importar el hogar disfuncional del cual saliste, sin importar el error que hayas cometido, el fracaso, el trauma, la traición, todo ese ayer horrible, Jesucristo vino a darnos libertad, a romper las cadenas, a darnos un futuro diferente, lleno de la gloria de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Porque quizás tú digas: yo no puedo dejar esto. Pero allí es cuando la manera de ver las cosas cambia. Quizás yo no puedo, pero Él sí puede. Dios sí puede libertarte. Dios sí puede sacarte de las drogas. Dios sí puede sacarte de la adicción. Dios puede sacarte del pensamiento de temor. Dios puede levantar tu autoestima. Dios puede darte libertad. Porque para eso vino Cristo, para romper las cadenas, para darte un futuro diferente, para cambiar tu mañana, para salvarte y llevarte al cielo. Mira a Jesús y cambia tus pensamientos. Ya no vas a decir yo no puedo, tú vas a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y lo tercero, para ser libre, use las herramientas espirituales, las armas espirituales. Una gota de la sangre de Cristo es más fuerte y poderoso que un mar de iniquidad. La sangre de Cristo tiene poder. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice la Biblia: y ellos le han vencido a él, al diablo, por medio de la sangre del Cordero, de Jesús, y de la palabra del testimonio de ellos. Así es que cuando yo identifico, detecto, tengo fe en Cristo, ahora declaro. Mire lo que usted debe de declarar. Primero, la sangre de Cristo me redime. Redención significa libertad, rescate. Dios me traslada del reino o del gobierno de Satanás, de las tinieblas, y me traslada al reino de la luz, al reino de Jesucristo. En segundo lugar, la sangre de Cristo me santifica, me limpia. La sangre de Cristo viene a quitar la inmundicia, lo cochino que hay dentro de mí, lo infectado que me dejó el mundo, lo contaminado que puedo estar. La sangre de Cristo me limpia. Tercero,
La sangre de Cristo me justifica. Y eso significa de que ahora, por medio de la sangre de Cristo, Jesús me presenta como digno delante del Padre, como si nunca hubiese pecado. Porque Dios, por medio de Cristo, tomó todo lo malo de mí y puso todo lo bueno de Él. Hubo una transferencia donde ahora Cristo vive en mí. Y ahora el Padre no me ve como un hombre pecador, sino que ve la justicia de Cristo en mí. Por lo tanto declaramos: Cristo es mi justicia. Wow, esas palabras, cuando se hacen con conciencia de lo que significan, esas palabras retumban en el ámbito espiritual. Y el diablo tiene que huir, tiene que salir, tiene que correr, porque no hay demonio que soporte el poder de la sangre de Jesucristo. Y termino con un versículo que está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una verdad que tiene que estar sembrada en usted es que Cristo le hace libre. Cristo le hace libre. Busque su libertad, conquiste su libertad, vaya por su libertad. Usted no puede estar esclavo de alguien inferior a Cristo, cuando ya Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Vaya por su victoria, reclame su victoria. Pero vamos a crear distancia, vamos a declararle la guerra al diablo, a sus demonios, al pecado. No admitas algo que te está dañando. Yo le invito a que cierre sus ojos allí donde está. Cierra tus ojos. Medita en la palabra que has oído hoy. ¿En qué área puedes hoy estar cautivo? ¿Qué área necesitas que Dios intervenga? No te acomodes, no tomes forma, no te conformes a lo que el diablo ha querido para tu vida. Dile al Señor: dame discernimiento para detectar lo que me hace daño, lo que me ata, lo que no es tuyo. Dame discernimiento para no ser una víctima del diablo. Porque tu palabra dice que a libertad nos has llamado. A libertad. Y si has detectado áreas en tu vida en esta mañana, habla con Dios, expónlas, reconócelas, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. Dile: Señor, perdóname. Hoy me arrepiento de haberlo hecho, de practicarlo, de admitirlo, de tolerarlo. Quiero vivir para ti. Quiero ser santo. No quiero abusar de tu gracia. Quiero que cuando tú me mires, te sientas agradado de mi manera de pensar, de mi manera de hablar, de mi conducta. Quiero ser como tú, Jesucristo. Y allí donde estás, con fe, declara: la sangre de Cristo me limpia.
La sangre de Cristo me redime. Rompe las cadenas. Rompe la opresión. La sangre de Cristo me traslada del gobierno de Satanás al reino de Cristo. Ya no vivo para el mundo, ya no vivo para el diablo. Ahora mi vida le pertenece a Él, a Jesús. Señor, trabaja en mí. Trabaja en mí, Dios. Te permito trabajar en mí, en mi carácter, en mi ser. Hoy declaro que la sangre de Cristo me santifica, me limpia. Hoy declaro que la sangre de Cristo quita la inmundicia, la suciedad, quita lo que el enemigo ha querido poner para dañarme. La sangre de Cristo limpia mi cuerpo, limpia mi alma, limpia mi espíritu. Declaro que la sangre de Cristo me justifica, me presenta como justo delante del Padre, digno, hijo, heredero. Declaro que la sangre de Cristo me posiciona como hijo. Y allí donde estás, declara y di: Cristo es mi justicia. La sangre de Cristo tiene poder sobre mi vida. Hoy despierto del letargo. Hoy despierto del adormecimiento que me quiere traer el diablo. Y declaro libertad. Libertad, libertad, libertad en el nombre de Jesús. Yo le invito a que se... Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.